desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe. Muy buenos días, querida iglesia. Nos alegramos esta mañana poder verles, escucharles a través de los mensajes que nos envían a través de nuestro chat. Hoy es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. En esta mañana continuaremos con la temática que hemos decidido en este mes de octubre, que celebramos el Día de la Biblia y la Reforma Protestante. Así que en esta mañana yo les quiero invitar a que escuchen la lectura de la palabra de Dios que está en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses y dice así: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de cada uno en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre vuestra obra de fe,
vuestro trabajo de amor y la firmeza de vuestra esperanza en nuestro Señor Jesucristo, sabiendo, hermanos amados de Dios, su elección de vosotros, pues nuestro evangelio no vino a nosotros solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo, y con plena convicción, como sabéis qué clase de personas demostramos ser entre vosotros por amor a vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todas las partes. Vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Qué bueno cuando la palabra de Dios llega al corazón, llega a una familia, llega a una comunidad. Tiene que producirse un cambio que es sellado con el gozo, con la paz del Señor. Así que bienvenidos a este culto donde esperamos que todos sean edificados. Incline su cabecita y en su hogar deje de hacer lo que está haciendo y ahora concéntrese en este momento de alabanza y de adoración. Oremos. Señor, te damos gracias por esta maravillosa mañana que tú nos regalas, recordando que el primer día de la semana te levantaste victorioso de la tumba. Es por eso, Señor, que esta mañana celebramos la vida y la buena noticia en medio de todo lo que el mundo vive, Señor amado. Gracias por la presencia del Espíritu Santo, real, verdadera y poderosa. Bendice a todos los que en este momento se han conectado, y te pido, mi Señor, que la gracia y el poder del Espíritu Santo nos abrace a todos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Ahora preparemos el corazón y cantemos con el grupo de alabanza esta maravillosa canción. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste
todo lo has cambiado. Así que usted no se desanime, porque la humanidad ha pasado por momentos de mucha dificultad. Sin embargo, con la ayuda de Dios, volvemos a iniciar. Es por eso que este mes estamos hablando de un nuevo comienzo, y en este caso es un nuevo comienzo con la palabra de Dios. Nuestra pastora Nidia en esta mañana leerá de nuevo la palabra de Dios en Romanos capítulo 12 del verso 1 al 3, recordando que este pasaje nos invita a un cambio, a una renovación, y ella orará esta mañana en esta oración de intercesión por todas aquellas cosas que es importante y urgente orar. Pastora Nidia. Gracias, pastor. Buenos días, amada iglesia. El Señor es bueno, misericordioso, y nos dejó su palabra para guiarnos. Dice Romanos 12 del 1 al 3, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de vosotros, que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Mis amados hermanos, amada iglesia, que no terminemos el año sin haber renovado nuestro entendimiento. Nos quedan 2 meses larguitos para que profundicemos en la palabra. La forma de renovar nuestra mente es conociendo a Dios por medio de su palabra. Él nos cambia la forma de pensar, de ver las cosas, nos ilumina y nuestra vida será diferente. Vamos a orar al Señor porque Él escucha nuestras plegarias. Señor, en esta mañana te damos gracias porque tu palabra es verdad. Señor, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Te pedimos que renueves nuestras mentes, nuestro entendimiento, Señor. Que toda la iglesia, que todas las familias, hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, mayores, Señor, reconozcamos que necesitamos renovar nuestro entendimiento, Señor, conocerte más a ti, dejar, Señor, esas cosas que nos atan al pasado y que nos hacen daño, Señor, en esta pandemia, Señor, que podamos aprender a conocerte cada día más. Oramos, Señor, por los enfermos del cuerpo, del alma, por los que están deprimidos, Señor, que la luz, Señor, de tu evangelio ilumine esos momentos oscuros que están viviendo las personas, las familias. Señor, mira la necesidad económica de tu pueblo, Señor. Tu provisión no se ha quedado corta, Señor. No hay escasez en el cielo, Señor. Por eso es que clamamos que proveas en medio del desierto, Señor. Fluyan manantiales, Señor, para tu pueblo. Sorprende a tu pueblo con milagros económicos, con milagros laborales. Señor, oramos por la iglesia de discípulos de Cristo en Berna, pero en Colombia también, Señor. Oramos por nuestra nación, Padre. Oramos por el presidente. Cúbrelo, Señor, con tu presencia. Todos los que están en autoridad, Señor.
y que cada uno de nosotros podamos, Señor, tener un nuevo pensamiento, pensamiento de humildad, de reverencia, de temor a ti, que cada uno tengamos una sana estima, Señor, que no nos creamos más que otros, como dice tu palabra, y así viviremos, Señor, en paz. Ayúdanos a guardar nuestra lengua del mal, Señor, a frenar nuestros enojos, Señor, y a depender absolutamente de ti. Solo así tendremos unos días buenos. En el nombre de Jesús, gracias porque no estamos solos. Tú estás con nosotros. Oramos creyendo en el nombre de Jesús y te damos gracias, honor y gloria para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. No hay escasez en el cielo, oraba la pastora Dilia. Sí, porque el salmista dijo: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así que creemos en la provisión de Dios. Por eso esta mañana alabe al Señor, esté alegre en medio de toda circunstancia. Adoremos al Señor con gozo y mucha alegría. Es tiempo para celebrar nuestra libertad.
Mis queridos hermanos, los discípulos de Cristo, como parte de nuestra celebración, siempre les invitamos a participar de la Eucaristía, lo que nosotros llamamos la mesa del Señor. Y yo quiero pedirle al jefe de familia que en esta mañana usted coloque ahí a uno de sus hijos, a su esposa, o si usted es madre, cabeza de hogar, para que le ayude a repartir la mesa del Señor. Así que en esta mañana voy a pedir a la pastora Lidia que dé gracias a Dios por el pan y por la copa, y luego usted prepare los elementos y vamos esta mañana a recordar la muerte, resurrección y segunda venida de Cristo. Señor, te damos gracias por este pan y esta copa que nos recuerdan, Señor, que un día de manera voluntaria, solo motivado por tu inmenso amor por nosotros, diste tu vida, entregaste tu vida, Señor, tu cuerpo lacerado, humillado por nuestros pecados, Señor. Gracias por esta copa que nos recuerda que tu sangre, Señor, fue derramada para remisión y perdón de nuestros pecados. Gracias porque abriste un nuevo camino para la humanidad, Señor, camino de fe, de esperanza y de vida eterna, Señor. Por eso es que hoy estamos gozosos celebrando tu presencia, Señor, y este pan y esta copa, Señor, nos recuerdan cuánto nos amas, Señor, y cuánto queremos amarte. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, usted ahora repártale a los miembros de su familia, y los pocos hermanos que estamos aquí esta mañana van a pasar aquí al frente, van a recibir la copa y el pan. Recordamos las palabras de Jesús. Jesús dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Recordemos que la mesa del Señor nos invita a celebrar, a vivir el Evangelio, pero también nos invita a recordar que Jesús murió por nosotros, resucitó, pero volverá por segunda vez. Coman todos. Después de haber cenado, tomó también la copa y la dio a sus discípulos diciendo: esta es la copa de la nueva alianza. Todas las veces que ustedes coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Bebamos, esta es la sangre de Cristo. Usted en casa, dese un abracito con los miembros de su familia. Dios los bendiga. Así que ahora nos preparamos, el pastor Iván va a venir por aquí y nosotros vamos en esta mañana a dar de lo que hemos separado para el Señor. El Señor nos ha bendecido de una manera abundante, y de lo mucho que el Señor nos ha dado, siempre separamos para Él de las bendiciones. Pastor Iván, dé gracias a Dios. Amén. Damos gracias al Señor porque ha sido fiel y porque a pesar de todo, Él siempre nos da de su amor y de su provisión. Padre bendito, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias te damos, Señor, por estas ofrendas, por estos diezmos, Señor, que podemos traer esta mañana delante de ti, Padre. Bendícelos, Señor.
pero también te pedimos que des la provisión a todo aquel que en este momento no la tiene. Al que no tiene empleo, provéele, Señor. Ayuda a toda tu iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por todos los hermanos fieles que han continuado respaldando el ministerio de la iglesia. Así que usted sepárelo del Señor, échelo en un sobrecito, entre semana puede venir. Aquí la secretaria ya está en el horario habitual todo el día, así que también usted lo puede traer cuando nos volvamos a reunir. Muchas gracias por su fidelidad. En este momento, mis hermanos, vamos a ver los anuncios rápidamente y quiero recordarles a los hermanos que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para listar todos los protocolos. Estamos pensando que si el Señor lo permite y no tenemos un rebrote, porque queremos ser prudentes, estaríamos celebrando nuestro primer culto con las 3 reuniones el primer domingo de noviembre, con el protocolo que ya nosotros les anunciaremos con el debido tiempo. Así que ahora veamos los anuncios. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado, cantaré, soy más que vencedor. Y estaré firme en sus promesas, confiaré, soy más que vencedor. Tu resurrección venció la muerte, tu mano del abismo me salvó. Y hoy por ti soy más que vencedor. Quitaste al sepulcro su victoria, ya no hay más vergüenza ni temor. Y hoy por ti soy más que vencedor. Hoy por ti soy más que vencedor. Ya no soy esclavo del pasado. No se olvide, este es el mes de la Biblia. Tenemos Biblias para que usted le regale a un familiar, a algún amigo, a algún vecino a 10,000 pesos. La iglesia quiere ser instrumento para que usted lleve la palabra de Dios. Todavía tenemos Biblias. Vengan en el horario de oficina. Bueno, y en este mes, además de hablar de la palabra de Dios, estamos hablando de la Reforma Protestante. Pero antes de Lutero también hubo muchas reformas. El domingo pasado yo hablé de la reforma de Esdras y Nehemías. En este segundo domingo el pastor Luis Eduardo Palacios, pastor de feligresía de nuestra iglesia, nos hablará de las reformas de Josafat. Así que usted tome nota y esté atento, esté con su familia, deje cualquier otra actividad y escuche palabra de Dios. Pastor Luis, que Dios lo use con poder.
Gracias, Pastor Elías. Buenos días, queridos hermanos. Hoy es el día que hizo el Señor. Y aunque estamos lejos, sentimos el cariño de ustedes y nos sentimos unidos como un cuerpo, como iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo y somos una comunidad de fe. Así que ustedes en casa están en nuestro corazón. Esperamos que en su corazón también estemos nosotros y vamos a escuchar palabra del Señor. Es maravilloso poder rendir culto al Señor. Y la historia nos enseña de todos aquellos hombres y mujeres que a través de la palabra del Señor quedaron plasmados, enseñándonos que adoraron a Dios como lo hacemos nosotros, pero también escucharon las enseñanzas de este bello libro. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad, Señor. Tu palabra es especial, es martillo, es fuego, es espada, Dios mío, y tu palabra nos guía, nos enseña, nos consuela, Señor, tu Espíritu Santo a través de ella, Dios mío, y nos ayuda a levantarnos cuando estamos caídos. Así es que, mi Señor, hoy que queremos hablar de ella, de tu bendita palabra, te ruego que ilumines a mis hermanos allá en casa, a los que estamos aquí, con ese Espíritu Santo para que podamos internalizar esta palabra, amarla con todo nuestro corazón, Señor, y saber que es nuestro norte, nuestra brújula, Señor. Gracias por ella, Dios mío. En el nombre de Jesucristo, ayúdanos hoy. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, la palabra del Señor, un nuevo comienzo. La palabra que nos cambia. Claro, es el Señor el que nos cambia, pero usa su palabra para que nosotros seamos compungidos y para que nos arrepintamos de muchas cosas. Un nuevo comienzo, la palabra que nos cambia. Y vamos a hablar hoy, como dijo el pastor Elías, acerca de las reformas de Josafat. Les invito a todos ustedes para que estén atentos a la palabra del Señor en el libro segundo de Crónicas, capítulo 17, y voy a leer del versículo 1 al 13. Segundo de Crónicas, capítulo 17, versículos de 1 al 13, y voy a leer en una versión actual. Así es que, mis hermanos, atentos. Escuche. Al rey Asa lo sucedió en el trono su hijo Josafat, de quien vamos a hablar hoy, quien se impuso a la fuerza sobre Israel. Recuerden que había dos reinos, se habían separado. El reino del norte era Israel, 10 tribus, y el reino del sur, Judá, donde habían 2 tribus también. Y Josafat, versículo 2, colocó tropas en todas las ciudades fortificadas de Judá y guarniciones en el territorio de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había conquistado. El Señor estuvo con Josafat, como está con usted y conmigo, porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, ídolos, ¿no?, sino al Dios de su padre. Obedeció, escuchen, obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaban regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Anduvo con orgullo, un orgullo sano. Anduvo con orgullo en los caminos del Señor y hasta quitó de Judá los santuarios paganos y las imágenes de la diosa Acera. En el año 3 de su reinado, Josafat envió oficiales. Aquí les voy a nombrar quiénes fueron: Ben-Yahil, Abdías, Zacarías, Natanael y Micaías. Eran oficiales del reino para que instruyeran a la gente en las ciudades de Judá.
Con ellos fueron enviados unos levitas, los que servían en el templo. Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías y Tobadonías. Y además, fíjense, envió príncipes, envió levitas y además envió a los sacerdotes Elisama y Jorán. Toda una patrulla de gente para que enseñara por todo Judá la palabra del Señor. Y sigue diciendo el texto, versículo 9. Llevaron consigo el libro de la ley del Señor para instruir a los habitantes de Judá. Así que recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Ciudades y pueblos, ellos iban caminando, enseñando la bendita palabra para poder hacer una reforma. Sigue diciendo, versículo 10. Todos los reinos de las naciones vecinas de Judá sintieron un miedo profundo hacia el Señor y no se atrevieron a declararle la guerra a Josafat. Aún algunos filisteos le llevaron a Josafat como tributo regalos y plata. Los árabes también le llevaron 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Josafat se hizo cada vez más poderoso. Construyó en Judá fortalezas y lugares de almacenamiento. Claro, con todos esos regalos que le llevaban debía guardarlo en algún sitio. Construyó silos para guardar el grano, ¿no? Y tenía muchas provisiones en las ciudades. En Jerusalén contaba con un regimiento de soldados muy valientes. Este es nuestro amigo Josafat. Y quiero decirles que esto que estamos leyendo sucedió hace aproximadamente 2,950 años. Casi 3,000 años sucedió esto y desde esa época hubo reformas basadas en la palabra del Señor. Quiero contarles que Josafat fue uno de los pocos reyes de quien se habla bien en la Biblia. El pueblo del norte, Israel, tuvo 19 reyes y Judá, el reino del sur, tuvo 20 reyes antes de ir al cautiverio cada uno de ellos. En Israel hubo 0 reyes buenos, los 19 fueron perversos. En Judá, de los 20 reyes, solamente 8 fueron buenos. Hermanos, aquellos que fueron buenos fueron porque se acogieron a la palabra del Señor. Y en esa época los profetas tuvieron que hablar al pueblo y el mensaje, sintetizando el mensaje que ellos daban al pueblo y a los reyes era: o me sirven a mí, dice el Señor, o los echo de aquí. Y eso sucedió. El pueblo del norte fue llevado a cautiverio y años después el pueblo de Judá también. ¿Por qué? Por no obedecer la palabra del Señor. Ojo, mis hermanos, cada vez que nosotros nos apartamos de esta bendita guía, cosas extraordinarias, negativas, suceden a la humanidad. Veamos las cosas buenas y al final le mencioné algunos errores que tuvo el rey Josafat. Y quiero hablarles de 4 cosas principales. En primer lugar, que tiene que verlo con lo que leímos, claro está. En primer lugar, la familia. La familia es importante. En segundo lugar, que debemos amar, estudiar y compartir la palabra de Dios. En tercer lugar, que debemos quitar de nosotros todo tipo de idolatría. Y en cuarto lugar, que tenemos que arrepentirnos. Y si nos arrepentimos de corazón, esté absolutamente seguro que Dios nos concede la victoria. Amén. Vamos a hablar de 4 cosas: la familia, la Biblia, la idolatría y el arrepentimiento. Vamos para eso, mis hermanos, en el nombre del Señor. La familia, en primer lugar, es muy importante. Escuche, ya lo leímos. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre. Su padre fue un buen rey.
Este hombre le enseñó a su hijo a ser un buen hombre. Los 4 últimos años del reinado de Asa, Josafat estuvo reinando con su papá. Estaba junto a él y aunque ya era un hombre de 25 años, Asa le enseñó cómo manejar el reino, cómo seguir las instrucciones del Señor, y este hombre aprendió. Al 3er año de su reinado ya leímos que envió a enseñar la palabra del Señor, o sea que su padre Asa todavía era rey, tuvo 1 año más de reinado, o sea que juntos, por el ejemplo de su padre, este hombre Josafat siguió las buenas costumbres. Pero escuchen lo que sigue diciendo la palabra del Señor. Él no buscó a los ídolos, sino buscó a Dios, al Dios de su padre, a Jehová, a Yahvé, a Elohim, nuestro Dios, lo buscó para seguirle. Obedeció los mandamientos de Dios. ¿Dónde están los mandamientos de Dios? En su bendita palabra. Y además de eso tomó la decisión de no seguir las prácticas malas y perversas e idolátricas del reino del norte, los israelitas del norte. En pocas palabras, Josafat honró a padre y madre, los honró como nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Pero, ojo, porque nosotros también como padres tenemos que seguir unas buenas conductas para que nuestros hijos aprendan de nosotros lo que nosotros sabemos de la palabra del Señor, pero también para que ellos sigan el ejemplo en todo lo que nosotros hacemos. Asa le enseñó a gobernar y Josafat lo hizo bien porque siguió el ejemplo de su papá. Pero, escuchen, en primer libro de Reyes, capítulo 22, dice así: el nombre de su madre, la madre de Josafat, era Azuba, hija de Silí. Siguió en todo el camino de Asa su padre, estamos hablando de Josafat, siguió en todo sin desviarse de él e hizo lo recto ante los ojos del Señor. Comenzó a reinar cuando tenía 35 años y reinó 25 años en Jerusalén. Los primeros 4, dice la palabra del Señor, como ya les mencioné, fue corregente de su padre Asa. Debemos amar la familia. La familia es el centro de la vida humana. La familia es el centro de la comunidad. Como decía alguien, es la célula primaria de la sociedad. Pero lamentablemente nuestras familias se están deteriorando. Por eso suceden cosas inadecuadas. Por eso, mis hermanos queridos, la invitación es para que ustedes sean buenos hijos, honren a padre y madre, pero también que sean buenos padres, buenas madres, para que sus hijos sigan su ejemplo y sigan lo que está escrito en la palabra del Señor. La familia es importante hoy en día para nosotros como lo fue para Josafat. Por favor, no dejemos que la familia se nos deteriore como está sucediendo a nivel mundial. Amén. En segundo lugar, debemos amar y estudiar y compartir la palabra del Señor. Llevaron consigo el libro, toda esta comitiva que fue por todos estos pueblos y ciudades para instruir a los habitantes de Judá. Así que recorrieron todas esas ciudades enseñando al pueblo. Uno de los más importantes logros que consiguieron estos hombres del equipo que envió Josafat fue que la gente aprendió acerca de la palabra del Señor. Estamos celebrando el mes de la Biblia, también el mes de la Reforma. Importante, mis hermanos, por favor, es un llamado de mí como pastor, es un llamado de la pastoral de nuestra iglesia para que aprendamos a leer la palabra del Señor. Escuché el testimonio de un hombre que siendo muy joven, un ebrio, un hombre que dependía del licor, sentado en una hamaca, leyó parte de la palabra del Señor y el Señor lo tocó y hoy en día es un hombre que está aquí presente y es nuestro pastor Elías. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor lo tocó y yo
personalmente doy testimonio, sin conocer al Señor, cuando tenía 13 años, leí la palabra de Dios de pasta a pasta. Y una vez que cumplí 14 ya no pude resistir más, y siendo todavía un niño preadolescente, decidí acudir a la iglesia, y por lo que yo leí en este bendito libro, recibir a Cristo en mi corazón, y mi vida, como la vida testimonial del pastor Elías y de la de muchos de ustedes, ha sido una vida diferente, porque la palabra reformó nuestro ser, nuestra vida, nuestros principios, nuestra mente, nuestros sueños, nuestros proyectos, y todo lo que concierne a nosotros como seres humanos fue reformado por la bendita palabra del Señor. Estúdiela. Hoy en día, y lo hemos repetido muchísimas veces, puede que usted tenga 30 Biblias en su celular, 150 versiones en su computador, pero la verdad solamente se acude a ella cuando necesitamos o alguien nos dice que leamos. Pero es necesario que usted tenga una Biblia, que usted la pueda leer, escribir, poner notas, hacerle rayitas, flechas, lo que quiera, y escribirle lo que usted desee, porque el Señor le está hablando a usted. Pero ame este bendito libro, por favor, ámelo, porque este libro es quien lo guiará a usted, y nuestro mundo cambiará si nosotros insistimos en que nuestros hijos, nuestra sociedad dependa directamente de Dios, claro, pero de su palabra. Amén. En tercer lugar, debemos eliminar todo tipo de idolatría. Sabemos con certeza que los pueblos antiguos, aún hoy muchos pueblos indígenas y la sociedad hoy en día siguen siendo idólatras respecto a creencias espirituales. Pero eso no solamente es idolatría. Idolatría es aquello que en su vida es más importante que Dios. Puede ser su ego, puede ser su orgullo, sus posesiones, sus cónyuges, sus hijos, sus logros, sus diplomas. Todo eso puede ser una idolatría para usted. No solamente inclinarse ante una figura o una estatua de yeso es idolatría. Eso ha ido pasando un poco, pero hay ídolos que han crecido más en el corazón de los seres humanos. Y Josafat, después de que enseñó que la familia es lo mejor, después de que enseñó que la palabra de Dios es nuestra guía, enseñó que, como dice la palabra, también debemos de eliminar todo tipo de idolatría. Escuche, Josafat decidió hacerlo. Hoy es el llamado para que usted derribe los ídolos que le tienen cautivo. Josafat acabó con la prostitución ritual. Los pueblos antiguos hacían ritos sexuales, honrando, según decían ellos, a los dioses de la fertilidad. Y Judá no se apartó de esas cosas malas y perversas. Por eso Josafat tuvo que hacer un cambio. Quitó la prostitución ritual de los lugares altos. Aún en el templo de Jerusalén hubo casos donde se realizaron actos de prostitución ritual. Él acabó con la prostitución hetero y homosexual, porque no solamente eran hombres con mujeres, sino también gente del mismo género que hacían cultos a sus dioses de la fertilidad, y eso existía aún en Judá, aún en Jerusalén, el pueblo de Dios. Esto era practicado por muchos, por todos los pueblos casi. Escuchen, hermanos, lo que dice la palabra del Señor, no lo digo yo. Primer libro de Reyes, capítulo 22 y versículo 46. Primer libro de Reyes, capítulo 22 y versículo 46. Y Josafat barrió de la tierra los restos de los sodomitas que habían quedado en tiempos de su padre Asa. Josafat tuvo que tomar partido
de la pureza o el pecado. Y él tuvo que, en sus cambios, en sus reformas, purificar no solamente el templo, sino a su pueblo de esas costumbres perversas, anormales y antinaturales. Y lo dice la palabra del Señor, no lo estoy diciendo yo, mis queridos hermanos. El Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo usó una palabra refiriéndose a estas cosas inadecuadas sexualmente, la palabra senut. El Señor Jesucristo enseñó en arameo y la palabra que él usó fue senut, que al traducir al griego el Nuevo Testamento usaron la palabra porneia. Y la palabra porneia no significa solamente pornografía, no. La palabra porneia, ojo, estamos hablando de los ídolos que tenían los judíos y los israelitas. La palabra porneia incluye, ojo, cualquier acto sexual ofensivo, incluido el adulterio. La Biblia, la palabra del Señor, designa como malas toda clase de relaciones sexuales ilícitas, las que tienen lugar fuera del matrimonio, lo que nosotros llamamos adulterio. Y hay en el medio de la humanidad hoy en día excesivo adulterio. Me llené de tristeza y de congoja cuando vi en un noticiero que en Europa, por lo menos en Francia específicamente, que los hombres y las mujeres casados admiten que su cónyuge tenga relaciones sexuales por fuera del matrimonio. Para mí eso es un escándalo, mis hermanos, porque eso va en contra de la palabra del Señor, en contra del matrimonio como Él lo diseñó. Pero también porneia se refiere a relaciones sexuales prematrimoniales. Ojo, los novios, las parejas de novios, las relaciones sexuales prematrimoniales son porneia, son senut, en palabras de Jesús, son pecado. Relaciones entre hombres y mujeres cuando están solteros también son pecado. Y con una persona que se dedica a la prostitución, hombre o mujer, también son pecado. Eso se llama fornicación según los labios del Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo. Pero también además las perversiones y cualquier tipo de sexo ilícito, las enfermedades de transmisión sexual. ¿Sabía usted que la Biblia habla de eso? En el libro de Proverbios dice que el que es infiel a su mujer, le arderán ascuas en su vientre. Eso significa enfermedades de transmisión sexual, y eso está en Proverbios capítulo 5. Toda perversión, toda homosexualidad, el abuso sexual infantil, todo eso está dentro de la palabra senut usada por el Señor Jesucristo, y es perversión y es pecado. Y si Josafat tuvo que hacer cambios, nosotros tenemos que hacer cambios en la moralidad. Inclusive yo a mi esposa le dije la semana pasada, estábamos viendo una película y dije, yo no veo más eso, porque habla como si fuera común y corriente y muestra imágenes de objetos sexuales, de miembros genitales hechos con masa de pan. Hermanos, ¿qué es eso? Hasta eso hemos llegado nosotros, y eso hay que acabarlo. Hay que reformar nuestra moralidad, porque Josafat lo hizo hace casi 3000 años y por eso su reino fue bendecido. Por favor, acabemos con la idolatría, con esa idolatría sexual también que los tiene cautivos. Hombres que se levantan a las 2 de la mañana y dejan su lecho conyugal y se van furtivamente a prender el computador para ver pornografía. Por favor, hermanos, volvamos al camino trazado de la pureza por el Señor en este libro bendito. Amén. Y lo que estoy diciendo está escrito aquí. No es escándalo ni es conservadurismo excesivo. No, señores, está aquí, en esa Biblia que usted tiene. En cuarto lugar, debemos arrepentirnos.
Josafat llamó al pueblo al arrepentimiento. Y cuando usted y yo nos arrepentimos de nuestros pecados, sea cual sea, Dios concede la victoria. Dios concede la victoria. Dios concede los deseos de su corazón una vez que usted mantiene la pureza en su vida y se arrepiente de los pecados. Escuche lo que dice segundo libro de Crónicas, capítulo 20. Está el versículo 1 al 30, por favor anótelo para que lo lea en casa. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 30. Por favor, léanlo. Y ahí en esos versículos maravillosos incluye la oración que hizo Josafat. Explica cómo el Señor le concede la victoria a todos aquellos que confían en Él. Josafat enfrentaba el más grande peligro exterior que amenazó a su reino. Una gran multitud, dice el versículo 2 del capítulo 20 de segundo de Crónicas, estaban los edomitas, que eran los descendientes de Esaú, hermano de Jacob. Estaban los moabitas y los amonitas, que fueron hijos de Lot, producto de unas relaciones pecaminosas con las hijas de él, incesto. Esos tres pueblos, edomitas, moabitas, amonitas, y además de ellos los sirios, se habían confabulado para aplastar a Judá. Pregunto, ¿tiene usted enemigos? ¿Le tienen envidia en su casa, en su trabajo? ¿Le tienen envidia a los vecinos? ¿Quieren hacerle mal? ¿Se confabulan en contra de usted? Aquellos que trabajan en las mismas fuentes de trabajo que usted realiza, sea confecciones, sea comercio, sea industria, lo que sea. ¿Será que alguien le tiene envidia? ¿Será que alguien le quiere hacer daño? Pues confíe en el Señor como lo hizo Josafat. Querían aplastar a Judá. Pero Judá es de Dios, era el pueblo de Dios, y usted es del pueblo de Dios, usted es hijo de Dios. Frente a este enorme peligro, frente a los peligros que usted enfrenta de enemigos que estén ocultos en contra suya, Josafat se humilló delante del Señor. Escuche, no le dé pena humillarse delante de Dios. Hermanos queridos, aún en nuestras iglesias hemos perdido ese instinto, ese impulso, esa decisión, ese acto de humillarnos delante del Señor. Y con respeto, vamos a culto, cantamos, oramos, nos sentimos bien, porque nos satisfacen nuestras emociones, pero pocas veces he visto el pueblo de Dios humillado delante de Él. Pocas veces lo he visto. La pasamos bien, cantamos, brincamos, participamos de la cena, escuchamos la palabra del Señor, pedimos una petición para que el Señor satisfaga nuestros deseos o nuestras necesidades, pero pocas veces decidimos humillarnos, doblar la testuz, doblar la testa delante del Señor, humillándonos delante de Él. Requerimos que el pueblo de Dios vuelva a humillarse delante de Él para que podamos obtener la victoria. Si humillándonos obtenemos victoria, ¿qué quiere decir? Que si no nos humillamos, siempre iremos perdiendo. Siempre iremos perdiendo. Por eso el llamado que yo les hago hoy es: humillémonos delante del Señor. Como resultado, Josafat conquistó la mayor de las victorias de su vida. Espero que a usted le pase lo mismo. Humíllese delante del Señor y le aseguro que dará testimonio de que obtendrá victoria. ¿Qué le pasó a Josafat? Vino un profeta llamado Jaasiel. ¿Había oído hablar de él? Pues es uno de los profetas. No escribió ningún libro, pero es uno de los profetas. Y el Señor lo mandó a Hazael
a profetizarle a este rey. Y el profeta Hazael consuela a los creyentes, consoló a Josafat, consoló al pueblo de Judá, y ese llamado de él, esa profecía, también lo consuela a usted y a mí a través del Espíritu Santo. A todos los creyentes que desde entonces hemos o han enfrentado situaciones desesperadas, escuche lo que le dijo el profeta a Josafat: no temáis ni se amedrenten, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Y eso me recuerda a un coro: la guerra no es suya, es de Dios. Si tiene problemas, conflictos, dificultades, hable con el jefe, nuestro jefe eterno. Dígale: papá, mira estas situaciones que estoy viviendo, y le aseguro que el Señor le dará la victoria. Amén. Eso está en el versículo 15 del texto que les di de 2 de Crónicas 20. El versículo 15. No tema, hermano, hermana, no tema. No se amedrente, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Josafat y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas y los hijos de Coat, ellos eran cantores, y los hijos de Coré, dice el versículo 19, se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Cantaron, abrieron su boca y cantaron. Algunos hermanos aquí en culto estamos cantando y los vemos allí. Cante, hermano, cante, así cante feo, está cantando para el Señor. Usted no va a grabar un disco, hermano, cántele al Señor. Así tenga una voz estridente, cántele. Los levitas y los hijos de Coat y de Coré adoraron al Señor a voz en cuello. Versículo 21. Josafat designó a los que irían al frente del ejército para cantar al Señor y alabar el esplendor de su santidad. O sea, el ejército avanzó en la lucha y Josafat dijo: los cantores van primero, adorando al Señor. ¿Y sabe qué? La Biblia dice que ¿qué himno fue el que cantaron? El título del himno que Josafat les dijo que cantaran, que es para nosotros también: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Yo no sé la música porque está ahí escrito, pero algún escribiente de música que le ponga melodía a eso. El himno que cantaron cuando iban a la guerra, que espero que lo cantemos también nosotros: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Como cuando cantamos aquí: cuán grande es Él. Cante ese, hermano. Versículo 22. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas, ojo, entre los amonitas, los edomitas y los moabitas, los primos de Judá. Ellos iban en un frente común para aplastar a Judá, pero se confundieron y empezaron a pelear entre ellos mismos. Amonitas, edomitas, moabitas y los del monte de Seir, y el Señor los derrotó. Ni siquiera en Judá tuvieron que sacar una espada. El Señor derrotó a esa confabulación que había en contra de ellos. Igual lo hace con usted. No importa quién se confabule con usted, ni el mismo diablo, porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario. Versículo 23. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los amigos de ellos que eran del monte de Seir y los mataron. Los confundieron y mataron a sus propios amigos hasta aniquilarlos. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos con otros. Y Judá salió indemne, victorioso, sin sacar una espada, como dije antes.
así te sucede a ti. No tendrás que usar tu fuerza. El Señor pelea por ti. Amén. Pelea por ti. Hasta ahí las 4 cosas que les quería mencionar. Pero voy a terminar con unos errores que cometió nuestro amigo Josafat. Espero que ustedes ni yo los cometamos nunca. Se alió con Acab y Jezabel. ¿Se acuerdan esa parejita, el dúo dinámico para hacer el mal? Se alió con ellos y además con Ocosías, el hijo de Acab y Jezabel. Y como hijo de tigre sale pintado, de tal palo tal astilla. Si estos dos eran malos, pues su hijo salió perverso. Y Josafat se alió con ellos. Además, Acab y Jezabel era fenicia y adoraba a los Baales. En esta época también estuvo presente el profeta Elías. Ténganlo en cuenta. Y ellos tuvieron también tuvieron más hijos, pero uno de esos era una hija que se llamó Atalía. Y nuestro amigo Josafat la embarró también. Y se la dio por esposa a su hijo Joram. Se equivocó. Atentos padres que tienen hijos o hijas en edad casamentera, oren por el cónyuge que Dios va a dar a sus hijos, o que ellos no se vayan a equivocar, porque Joram también reinó los últimos años de Josafat, reinó ahí junto a su padre y aprendió un buen ejemplo, y se casó con Atalía, perversa mujer, y se dejó llevar por ella, y se volvió malo. Otro error que cometió Josafat: se puso a hacer alianzas o empresas o emprendimientos que llaman ahora, sí, así se dice, ¿no? Emprendimientos con su amigo Ocosías, hijo de Acab y de Jezabel, e hicieron una flota de naves para enviarla a Tarsis a traer oro. Se alió con gente que no amaban al Señor. Ojo con los negocios que usted hace, hermano. Ojo, aunque el Señor lo defiende, ojo, porque la decisión es suya y usted se puede equivocar mucho. Ojo, ¿con quién se mete? Como decía mi mamá, no se metan con ese chino, no se metan con gente inadecuada, no se metan con gente que no ama al Señor. Lógico que hay que hacer negocios con gente que no conoce al Señor, pero atentos. ¿Sabe qué pasó con esa flota de naves, barcos bonitos que hicieron Ocosías y Josafat? Dios envió una tempestad y las destruyó. Espero que si usted se equivoca haciendo alianzas con gente inadecuada, Dios obre para salvarlo a usted. Ahora tenemos que tener relaciones con todo el mundo, claro, pero tenemos que, como dije antes, amar la palabra del Señor, estudiarla y compartirla para que ellos dejen de ser gente inadecuada y se conviertan al Señor y puedan ser buenos socios suyos. Punto final. Ojalá a usted le suceda lo que le sucedió a Josafat. Se le alabó como un buen rey. Muere y va al sepulcro con dignidad y con honores. Ojalá a mí me pase eso, hermanos. De viejito, si el Señor me da bisnietos, que yo no sé si alcance a conocerlos, que yo baje con dignidad al sepulcro y con honores. Usted también. Y Josafat, como usted y como yo, debemos pedir eso. Josafat durmió con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, su padre. Haga cambios en su vida, reforme su vida, confíe en el Señor, quite de usted las cosas malas, humíllese delante de Dios y tendrá la victoria. Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias, pastor. Y la verdad que
Me parece a mí que este mensaje es como una señal en el camino. Mire, en el capítulo 20, segunda de Crónicas, que el pastor leyó, dice: entonces Dodabad de Maresa profetizó contra Josafat diciendo: por cuanto te has aliado con Ocosías, el Señor ha destruido tus obras. Y las naves fueron destruidas y no pudieron llegar a Tarsis. Usted puede tener muchos planes, sobre todo en este tiempo, cuando mucha gente está queriendo salir adelante. Cuidado, la Biblia dice: más vale lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Un hombre tan bueno, tan recto, hizo unas alianzas que no solamente le trajeron mal a su familia, sino también al pueblo. Dios es un Dios misericordioso, pero cuidado, cuidado. Hay que mantenerse en la senda. Hay muchos líderes cristianos que han florecido, que se han hecho famosos, pero luego terminan mal. Por eso me acuerdo del pastor Rick Warren, que él definió la palabra éxito de una manera extraordinaria. Él dijo: éxito es terminar bien. ¿De qué vale? Como decía la gente antigua, hacer mucho espaviento y luego salir con un chorro de babas. Que Dios nos ayude para que nosotros sigamos por el camino del Señor. Puede ser que este tipo de mensajes no sea tan simpático, pero hemos decidido que en este púlpito vamos a predicar la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo, nos guste o no nos guste, pero es palabra de Dios. Y como dicen los católicos, te alabamos, Señor. Amén. Así que queremos recordarles que nuestros jóvenes tienen siempre su reunión a las 5 de la tarde. Tenemos todas las noches nuestra cadena de oración y mañana lunes nuestro altar familiar. Ya esta tarde estará en las redes para que lo sigamos celebrando. Pastor Iván, venga por aquí. El pastor Iván va a orar por las peticiones. Él con la pastora Ruth y su hijo tuvieron unos días de descanso. Él llegó manejando desde Cartagena a la madrugada, pero aquí juiciosito está sirviendo al Señor. Bienvenido, pastor Iván, y me alegra que el Señor los haya llevado con bien y los haya traído con bendición. De nuevo, bienvenido y ore por las peticiones. Gracias, Steven, que ahí estuvo también haciendo su práctica aquí en la iglesia. Amén. Muchas gracias, pastor Elías. Dios los bendiga a todos. Y vamos a leer las peticiones que han enviado ustedes a través del chat. Ángel González pide por sanidad de Jorge Bocanegra. Asinón Aneir pide por Luis Rubiano, que tuvo un accidente y está hospitalizado y se encuentra delicado. Isabel Olarte pide por la restauración de la familia y salud. Y Sebastián Lozano pide por el negocio de la casa de su novia. Así que vamos a orar también por todas las peticiones que usted tiene allí en su corazón, por las que nosotros de pronto aquí tenemos, pero sobre todo para que el Señor vuelva a nuestro corazón a leer la palabra del Señor, que la amemos, que la hagamos nuestra. Oremos también por el país, porque este rebrote que se está dando, cuando, como decía el pastor Elías, veníamos con mi esposa en carretera y veíamos tanta pobreza que hay en carretera, veíamos tanto los niños en carretera pidiendo una moneda, desnudos prácticamente, la gente con la pañoleta roja así en las casas diciendo no tengo nada que comer. Vamos a orar también por todas estas familias, y en otras partes están regalando la comida, botando la comida. Créanme que eso lo tenemos que valorar nosotros en nuestro hogar, valorar lo que el Señor nos ha dado, porque a veces nosotros nos quejamos tanto, pero cuando nosotros salimos y vemos los pueblos circunvecinos, en otros departamentos vemos la pobreza que hay, de verdad, mis hermanos, que es cuando uno valora y le da gracias al Señor por todo lo que el Señor le ha dado.
Así que vamos a orar también por estas personas y para que el Señor bendiga a la iglesia y que haga su voluntad en medio de nosotros. Mi amado Señor, gracias te damos una vez más, Señor, porque tú has sido bueno, Señor. Gracias porque hoy hemos podido, Señor, escuchar una vez más tu bendita palabra, Señor. Que esta palabra que hoy tú nos diste la podamos poner en práctica, la atesoremos, la pongamos como nuestra, Señor. Tomemos acción en ella, Señor, que hagamos los cambios en nuestra vida que debemos hacer, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Mira estas peticiones que hemos leído y aún las que están allí, Señor, las que tenemos nosotros en nuestro corazón, tú las conoces, mi Señor. Ayúdanos, Señor, los que se encuentran enfermos, Señor, tócalos, Señor, los que no tienen empleo, bendícelos, Señor, abre puertas de empleo, Señor. Vivimos tiempos complicados, Señor, pero sabemos que para ti no hay nada imposible. Tú eres el dueño de todo cuanto existe, Señor. Solamente nos basta creer, tener fe, Señor, y pedirte a ti con amor, mi amado Rey. Haz tu voluntad en nuestras vidas. Bendice nuestro país, bendice nuestro gobierno, Señor, las autoridades que tú has puesto a nuestro lado, Señor. Bendícelos, ayúdales, dale sabiduría, dales entendimiento, Señor, para que tomen las mejores decisiones. Mira, Señor, a Colombia, Señor, yo te pido que no roben más los recursos de nuestro país, Padre bendito, que se inviertan, Señor, en todo el pueblo, amado Señor. Ayúdanos como iglesia, Señor, a seguir adelante. Bendice tu pueblo, Señor. En esta semana que empezamos la ponemos en tus manos, Señor. Obra conforme sea tu voluntad en cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias, Dios. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga y ahora vamos a ver nuestra clase infantil. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? Yo sí. ¿Y quién más? Yo también. Pues vamos todos a aprender. Hola niños, ¿cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. ¿Recuerdan que hace 8 días les recordé que vamos a empezar en este mes tan especial que es el mes de la Biblia? Bueno, en estas clases vamos a aprender y repasar un poco más sobre este interesante libro que fue inspirado por Dios. Bueno niños, como saben, la Biblia es base fundamental para nuestra vida con Dios. Así que este mes va a ser completamente especial. Vamos a pegarnos mucho más a la palabra, pero sin descuidar la oración. Así que vamos a empezar esta clase. Papito Dios, te damos gracias por este día, Dios, porque tú nos has cuidado de la mejor manera, a nosotros y a nuestras familias, y a todos los que están alrededor de nosotros. Te pedimos que tu libro, la Biblia, Señor, esta inspiración que le has dejado a los hombres, tu papá, llegues a transformar las vidas. Que nosotros nos peguemos cada vez más a lo que dice este libro. Que tu palabra, Señor, se ponga en nuestro corazón. Y que demostremos cada día más que tu palabra transforma y que tu palabra puede contra todo lo que se venga. Te pedimos que esta clase sea de bendición, podamos aprender muchísimo. Y no solamente los niños, sino también los papitos puedan aprender demasiado. Te ponemos esta clase en tu nombre y esta semana, amén y amén. Amén. Bueno niños, entonces vamos a la clase. La Biblia es uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad. Explora las grandes preguntas de por qué existimos. Ha inspirado a muchas personas a hacer cosas asombrosas. Probablemente tengas una por ahí guardada en algún lado. Entonces, ¿qué es en realidad la Biblia? Bueno, la Biblia es una pequeña biblioteca de libros que surgieron todos de la historia del antiguo pueblo de Israel. Primero tenemos que saber que la Biblia es el único libro con un contenido de diferentes escritores en diferentes épocas. Sin embargo, su autor o quien inspiró estos libros fue el Padre Eterno en los cielos. Inspirar significa que las personas no escriben por sus propios pensamientos, sino porque el Eterno les dice qué decir y qué escribir. Él ha hablado por medio de mensajeros que son los ángeles y por medio de los profetas. Si la Biblia es un conjunto o grupo de libros, entonces vamos a ver cómo están agrupados todos ellos. Ahora bien, la Biblia nosotros la tenemos en un tomo llamado libro. En la antigüedad no existían libros sino pergaminos. La Biblia ha reunido muchos y diversos libros. Algunos de ellos fueron agregados con el paso del tiempo. La primer Biblia tuvo solo 5 libros contenidos en un rollo o pergamino.
Después la Biblia pasó a tener 6 libros, luego fueron 7, luego 19, luego 22, luego 39, finalmente quedó en 66 libros. Todo esto se fue dando por alrededor de 1700 años de historia. Bueno, cuando seas un experto, sabrás quién escribió y cuándo se escribió cada libro. Primero que nada, de todos los libros que nos quedaron en nuestras Biblias, tenemos una división de 2 partes iguales. La primera parte se llama Tanaj, o también llamada Antiguo Testamento. En hebreo se llama por un acrónimo conocido como Tanakh. La T es por Torah, a veces llamada la ley. Esto es, los primeros 5 libros con la historia del nacimiento de Israel. La N es por Nevi'im, una palabra hebrea para profetas. Y esta sección consiste de los libros históricos que cuentan la historia de Israel desde el punto de vista de los profetas. Luego tienes los libros poéticos de los mismos profetas. La K es por Ketuvim, una palabra hebrea para escrituras. Esta es una colección diversa de libros poéticos, libros de sabiduría y más narrativa. A la segunda grande parte de la Biblia se le ha llamado Nuevo Pacto. Esta parte contiene todo el mensaje de salvación para la humanidad. Una cosa que debemos aprender es que la Biblia tiene 5 tipos de literatura. El primer tipo es el relato de la creación, que contiene los acontecimientos milagrosos cuando el Eterno hizo los cielos y la tierra. El segundo tipo de lectura es el histórico. Este relata los eventos que suceden con el paso del tiempo. El tercero es el de sabiduría. Este contiene poemas, consejos y cantos. El cuarto es el profético. Este contiene mensajes que hablan acerca de eventos futuros. Finalmente, el último se llama de misterios o revelaciones. Contiene mensajes ocultos difíciles de entender. Ellos usaban de manera experta el lenguaje hebreo para escribir narrativas épicas y poesía muy sofisticada. Eran maestros de la metáfora y de la narrativa. En el caso de nuestras Biblias, siendo libros y no pergaminos, están separadas no en 3 partes, sino en 4 partes. Las 4 partes las aprenderemos en sus grupos, y son la Torá, también conocido como Pentateuco o la ley del Eterno dada a Moisés. Contiene 5 libros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. La siguiente sección son los escritos o también llamados libros históricos y son 12 libros. Los libros son Josué, Jueces, Ruth, primer libro de Samuel, segundo libro de Samuel, primer libro de Reyes, segundo libro de Reyes, primer libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. La mayoría de estos libros, aunque están en esta sección, fueron incluidos en la Biblia casi al final. Después tenemos la tercera sección. Son los libros de sabiduría o poéticos. Son 5 y estos son Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos libros contienen consejos sabios, cantos y poemas. Seguimos con la tercera parte, que se llama Profetas. Son 17 libros en total y estos a su vez se dividen en 2. Profetas mayores y profetas menores. Profetas mayores porque sus libros tienen un gran contenido para leer y profetas menores porque tienen muy poco para leer. Sin embargo, todos son igual de importantes en su contenido. Los profetas mayores son 5 libros y son los siguientes: Isaías, Jeremías, Lamentaciones de Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son 12 libros. Estos son Oseas, Joel. Ahora vamos a ver los libros del Nuevo Testamento. Estos están separados por 5 grupos de libros. El primer grupo es la Buena Nueva o el Evangelio. Consta de 4 libros. Estos llevan el nombre de las personas que los escribieron y son Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
La segunda parte es un solo libro, es histórico y se llama Hechos de los Apóstoles. La tercera parte es un conjunto de cartas escritas por un solo hombre a diferentes personas o grupos de personas. El autor se llama Pablo de Tarso y se conoce a esta sección como las cartas de Pablo. Estas llevan los nombres de las congregaciones o personas a quienes van dirigidas y son 13 cartas en total. Estas son a los romanos, primera carta a los corintios, segunda carta a los corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera carta a los tesalonicenses, segunda carta a los tesalonicenses, primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, Tito y Filemón. La siguiente parte de cartas se les llama cartas generales. Son de diferentes autores y van dirigidas a todas las personas. Estas son a los hebreos, Santiago, primera carta de Pedro, segunda carta de Pedro, primera carta de Juan, segunda carta de Juan, tercera carta de Juan y Judas. Y llegamos al final. El final es de un solo libro y este libro es de profecía. Este libro se llama Apocalipsis. Y bueno, niños, esto fue todo por la clase de hoy. Esperamos que hayan aprendido sobre este maravilloso libro que fue inspirado por Dios y que tiene un montón de historias que muestran cómo Él ha intervenido sobre la vida de estos personajes, al igual que lo ha hecho en la nuestra. Recordemos que este libro tiene 66 libros dentro de él, de los cuales 39 son del Antiguo Testamento. Y 27 libros son del Nuevo Testamento. Bastantes, ¿ah? Por eso es que tenemos que estar siempre pendientes de lo que Dios nos dice a través de su palabra. Recordemos el versículo de este mes, que es 2 Timoteo 3, 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto tiene que ser un pilar en nuestra vida. No olvidemos siempre leer todos los días la palabra de Dios, porque así ya hayamos leído un versículo, Dios nos hablará de una manera diferente cada vez que nos acerquemos a la palabra. Así que niños, esto es una invitación a que siempre estudiemos la palabra de Dios, porque Dios siempre tiene algo que enseñarnos por medio de ella. Que estén bien, niños, nos vemos la otra semana. ¡Chao! Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento. 66 son los libros y yo puedo sí aprenderlos. 66 son los libros y yo puedo sí aprenderlos.
Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado